Desde Faraday, las leyes de la electricidad y el magnetismo siempre se expresaron en términos de campos eléctricos y magnéticos. El campo eléctrico lo notamos con E y el campo magnético con B. Como muchas leyes físicas, eh, estas se expresan más compactamente en términos de ecuaciones diferenciales. Si E y B son vectores, entonces estas ecuaciones diferenciales van a tener que tener derivadas vectoriales, entre ellas los que hemos considerado como la divergencia y el rotor. Inclusive, Maxwell pudo reducir toda la teoría en términos de cuatro ecuaciones, que no importa cuáles son ahora, pero dependen de la divergencia y el rotor de E y de B. Y este tipo de formulación trae una pregunta matemática importante. ¿Hasta dónde una función vectorial está determinada por su divergencia y su rotor? En otras palabras, si nosotros sabemos, por ejemplo, que la divergencia de f, vamos a ponerlo, que es otra función vectorial, sea igual a un d, va a ser obviamente un escalar, y que el rotor de f sea igual a una función vectorial c. Por consistencia, la divergencia de c tiene que ser igual a 0, porque la divergencia del rotor siempre es 0, entonces la divergencia de c es la divergencia del rotor de f, así que la divergencia de ese rotor debe dar 0, así que la divergencia de c debe dar 0. Entonces la pregunta es si dadas estas condiciones podemos determinar quién es f. Bueno, esto no es tan sencillo. Ya hemos visto que hay muchas funciones cuya divergencia o rotor son ambos 0 en cualquier lado. Tenemos por supuesto el caso trivial, f igual a 0, pero podríamos tener algo un poco más complicado. F igual a IZX versor más ZX versor más XYZ versor. O F igual seno de X coseno hiperbólico de Y X versor menos coseno de X seno hiperbólico de Y en inversor. Uno puede ver entonces que si uno hace la divergencia, por ejemplo acá podemos ver directamente que cada parte no depende de la derivada, así que la divergencia va a dar 0. El rotor uno puede hacer la cuenta y también va a tener que da igual a 0, y lo mismo ocurrirá con este otro campo. Para resolver una ecuación diferencial uno también tiene que tener unas condiciones de contorno apropiadas, y en electrodinámica generalmente se requiere que los campos se tiendan a 0 en el infinito, o sea muy lejos de las cargas. Esta información extra, vamos a tener el teorema de Helmholtz que nos va a garantizar que el campo está unívocamente determinado por estas condiciones de la divergencia y el rotor. Más técnicamente lo que nos dice es que si tenemos una divergencia dr, un rotor cr de una función vectorial f dr, entonces, y si le pedimos una condición, que en este caso va a ser que ambos tiendan a 0 más rápido que 1 sobre r cuadrado, cuando r tiende a infinito, tiene que ver con la condición de contorno de la que hablamos, y si además de que estas dos cumplan con esto, f de r también tiende a 0 cuando r tiende a infinito, entonces f está dado unívocamente por f igual a menos gradiente de u más rotor de w, donde u va a depender de d, por definición es 1 sobre 4pi integral de dr prima, vamos a ponerle, sobre r de tau prima, y w
también definido así, va a ser 1 sobre 4pi C R' sobre R de tau prima. Las integrales son en R3 y como siempre el R que estamos tomando es el módulo de R menos R', el vector separación, acá el módulo. Uno puede ver que si uno toma la f de esta forma, con estas definiciones, hace la divergencia, le va a dar D, si uno hace el rotor le va a dar C, y además cumple con las condiciones. Como corolario del teorema inclusive se puede demostrar que cualquier función vectorial diferenciable f de R se puede que cumpla que se vaya a cero más rápido que 1 sobre R cuando R tiende a infinito. Entonces este f de R se puede expresar como la suma de el gradiente de una función escalar más el rotor de una función vectorial. Estas son cosas que van a estar relacionadas tanto con el campo eléctrico como el campo magnético. Ahora, por otro lado, si el rotor de una función vectorial f es igual a 0 en todo punto, entonces f se puede escribir como el gradiente de una función escalar. Gradiente de la función escalar llamamos b. El menos es simplemente por un tema de convenciones. Esto es esencial para un teorema de equivalencias, es decir, vamos a anunciar un par de cosas y si una vale, valen todas, son todos sí, solo sí. La primera es justamente el rotor de f vale 0 en todo punto. La segunda es que la integral de camino entre A y B, vamos si quieren, un camino P, f de L. Bueno, justamente vamos a sacar el P ahora, porque lo que dice es que es independiente del camino. Para cualquier puntos de partida y de llegada, A, B. El tercero es que si la integral de camino es cerrado, de f de L, bueno, va a ser igual a 0. Algo de esto ya lo habíamos visto cuando vimos la parte de integral de camino, que si valía una se iba a dar la otra también. Y cuarto, f es el gradiente de algún escalar, una función escalar b. El potencial escalar no es único, cualquier constante que se le agregue a b no va a afectar este resultado, pero así como tenemos un primer teorema para rotores, vamos a tener otro para divergencias. Si ahora tenemos la divergencia de una función vectorial f que sea igual a 0 para todo punto, entonces f va a poder ser, en vez del gradiente de alguien, va a ser el rotor de alguien, de A. A va a tener un nombre tal vez no muy bueno porque se va a repetir para otras cosas, pero es lo que se llama el vector potencial. Esto va a ser A. Y tenemos entonces el teorema 2. También de equivalencias. ¿Qué cosas van a ser equivalentes? Primero, la divergencia de f igual a 0 en todo punto. Ahora lo que vamos a tener, en vez de las integrales de línea, vamos a tener las integrales de superficie. Justamente f de A es independiente de la superficie para cualquier borde.
3 tenemos justamente que la integral de la superficie cerrada f de a va a ser igual a 0, esto también igual que lo que teníamos para las curvilíneas. Esto es para cualquier superficie cerrada. Y finalmente tenemos que f es el rotor de algún vector, de alguna función vectorial, que llamamos A, el vector potencial, es decir, f es igual al rotor de A. El vector potencial tampoco es único, uno puede agregar en este caso el gradiente de alguna función escalar. ¿Por qué? Porque justamente el rotor de un gradiente es 0. Entonces si le agregamos algún gradiente a esto, seguimos teniendo el mismo resultado. Entonces todo esto no lo vamos a demostrar, pero hemos visto bastantes aspectos y ejemplos de estas cosas. Pero de todo esto uno deduce que en definitiva, una función vectorial f puede ser escrita como gradiente de un escalar, que hemos llamado la función escalar b, más el rotor de una función vectorial que hemos llamado a. Veamos un ejemplo. Tenemos f1 que es igual a x cuadrado en z versor, f2 es x en x y en y el r versor, básicamente. Vamos a calcular la divergencia y el rotor de f1 y f2 y ver cuál puede ser escrito en términos de un gradiente de un escalar o en términos de un rotor de algún vector. Primero vamos a calcular la divergencia de f1, que automáticamente vemos que solo nos importa en z, pero la derivada de z en z es 0, así que la divergencia fácilmente es 0. La divergencia de f2 es 1 más 1 más 1, que es 3, ¿no? Derivar en x, derivar en y, derivar en z y sumar. En cuanto al rotor de f1, para calcularlo entonces pongamos determinante x versor, y versor, z versor, derivada en x, derivada en y, derivada en z, y tenemos 0, 0 y x cuadrado. Si hacemos esto nos va a dar nada más que el término de y versor, que vamos a tener justamente el término con un menos de derivada de x de x cuadrado, y eso es menos 2x. El menos en realidad ya viene de tener que hacer la cuenta. En cuanto al rotor de f2, otra vez x y z derivada en x, derivada en y, derivada en z, tenemos 1, 1 y 1, o x y z. Esto va a ser entonces igual a 0. Uno puede chequear que siempre quedan derivadas cruzadas de cosas que no dependen de la misma variable, así que va a dar 0. En el caso de f2, como nos dio 0, podemos tomar que sea un gradiente de alguien. Por ejemplo, f2 puede ser el gradiente de una función que llamemos u2. u2 es un medio de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado. Si hacemos el gradiente de u2, nos da igual a, cuando derivemos baja el 2, queda x y z que se cancelan con el 1/2, y esa es el f2 justamente. Valió esto, entonces el rotor de f fue igual a 0 y pudimos encontrar un b que sea igual. Se puede también agregarle un menos para que quede igual que como lo habíamos dicho. En el otro caso la divergencia dio 0, entonces sabemos que f se va a escribir como un rotor de un vector potencial. Uno puede hacer la cuenta y llegar a que se escribe como este que llamamos A1, un tercio x cuadrado en inversor, y donde no es único, también como habíamos dicho, pero se cumple lo que decía el teorema, por eso es muy importante.